¡Ha sonado el despertador! ¡Ha sonado el teléfono! ¡Ah! ¡Vamos los pibes! ¿Cómo le va la gente? Bienvenidos a un nuevo directo acá en trovo.live/MetalWarrior, youtube.com/MetalWarrior Games y twitch.tv/6metal6warrior6. ¿Cómo le va la gente? Bienvenidos a un nuevo directo, sí señor. ¿Cómo le va Malbec? ¿Cómo le va Felipe Bogado, Valen Gonza? ¿Cómo le va JSI? PlayStation ya pasó a ser PC. En verdad no. A ver, está bien PlayStation que haga juegos para PC. No me parece mal. Y a los que tenemos PlayStation también nos conviene a los consoleros. Porque sacan más guita para financiar mejor los juegos. Entonces está bien. No me parece mal. ¿Cómo le va Mauricio Ford? ¿Cómo le va Juan73? ¿Cómo le va Gustavo Romario? Muy bien. Y acá en YouTube, Tanatos, sí señor, Lunaria Presentía. Se vienen cosas interesantes. ¿Cómo le va Jerez? Sí señor. Ahí está. Se va sumando a poquito la gente. Vamos a estar viendo, reaccionando a este Summer Game Fest. No. Summer Game Fest. Sí, señor, que arranca ahora a las... miren, acá tengo la pantalla ya preparada. Arranca ahora a las 3 de la tarde. Faltan 25 minutos, así que vamos a jugar a la payana durante 25 minutos, no sé, hablar boludeces. Sí, señor, y vamos a estar ahí viendo a ver qué onda los lanzamientos nuevos. A ver si están interesantes o son una cagada, ¿no? Vamos a ver. A ver, algún juego que estén esperando que muestren. Después está el evento de Microsoft, no sé cuándo es, vamos a averiguar ya. El de Capcom creo que era el 14 de junio, el de Capcom lo vamos a ver, el de Microsoft seguramente también. Esto es, ¿cómo se llama? A ver acá, Summer Game Fest, horarios, y acá vemos todo el calendario. Muy bien, a ver. Van a haber varias presentaciones. Bueno, en este no me está tirando los demás. Yo había visto una nota de Infobae. Mira, imagínate, en Infobae, nada que ver. Que tiraba bien la información. A ver. No, me redondean en el que no quiero ver, boludo. Que quiero ver el de Xbox y todo lo demás. Me parece que se viene una película de Silent Hill, según escuché. Epa, habrá que ver, ¿eh? ¿Cómo le va a Magoden? Enzo 2030, todo tranca. Muy bien, a verga. Acá está. Bethesda y Xbox el 14 de junio. Capcom Showcase el 14 de junio también. Así que ahí tenemos directo doble. El 12 de junio está PC Gaming Show. Ahí se lo podríamos ver. El 12 de junio está el de Xbox y Bethesda. Es el que va por un vistazo general. Y el 14 de junio es un vistazo más pausado entre cosa y cosa. Future Games Show el 11 de junio. Wolesome Games, no sé qué carajo es, 11 de junio. Guerrilla Collective, 11 de junio. Tribeca Games Festival, 10 de junio. IGN Expo, 10 de junio. 12 horas. Así que nada, vamos a ver qué onda, muchachos. Vamos a ver qué onda. ¿Habrá algo más de Resident Evil? ¿Qué opinan ustedes? ¿Habrá algo más de Resident Evil 4? El DLC de Resident Evil Village. El Modern Warfare 2 van a tirar de eso, sí. De Modern Warfare 2 sí van a tirar. A mí dame la fecha del Hellblade 2 en la QuakeCon. Vamos Bethesda, muy bien. El PC Gaming Show siempre fueron ahí como juegos que nada, que Civilization, ¿viste? Juegos de ese estilo que están buenos, pero no son tan pochocleros, ¿no? 23 de junio era algo nuevo del juego de Sonic, justo mi cumpleaños. Es el Sonic Origins, que tenés el Sonic 1, 2, 3 y el Sonic CD. Con remasterizados en teoría, con un opening nuevo animado.
Va a salir, sí, lo que están diciendo es que sí, va a salir el The Last of Us 1 Remake para Play 5 y PC. Eso es uno de los rumores que anda dando vuelta por ahí, chicos. Un juego de Kojima también se anda corriendo por ahí. Más allá del que se spoileó del Death Stranding 2, al parecer parece que hay algo nuevo de Kojima dando vueltas por ahí, de terror. Así que nada, vamos a ver qué onda. Pero no es un juego nuevo el de Sonic. Rumor no, ya rumor no es. Ya no es rumor, pero bueno. Qué lindo sería ver algo más de Mass Effect, puede ser. ¿Ya salió el tráiler de Last of Us 1? Dale. Mirá, ¿sí? Me estás jodiendo. A ver. Me estás jodiendo. A ver. So why'd you leave Boston? I've been on quite the adventure, little brother. I reckon it's got something to do with that girl. It's got everything to do with that little girl. El 2 del 9, 2 de septiembre. I've never been this close. It's the outside. 2 de septiembre. Everything you hoped for. Can't be any worse out there. Esto me pinta que es fake, ¿eh? Can it? Once upon a time, I had somebody that I cared about. And in this world, that's good for one ¿Se thing. filtró posta? Get you killed. I can take care of myself. How many close calls have we had? I get into trouble down there. You make every shot count. I got No veo this. igual que la versión de Play 4, ¿eh? Hope you know how to use that thing. I've had some practice. Habría que... Quisiera ver... ponerlo lado a lado, ¿eh? Quisiera verlo lado a lado, ¿eh? Quisiera verlo lado a lado. Se me hace... Gracias, Jere. Quisiera verlo lado a lado. No sé, se me hizo medio raro eso, ¿eh? No voy a mentir. Más calidad, pero yo no noté que haya una calidad muy zarpada de diferencia, ¿eh? No noté que haya algo... Pero... No, o sea, a ver, el juego lo voy a jugar igual de nuevo, pero... ¿cómo se llama? Para mí, ¿saben por qué hicieron remake, no? Y no remaster. Por el hecho de que... No sé. Lo hicieron porque se les cantó hacerlo, qué sé yo, boludo. Espejito de colores, sí, porque yo lo vi exactamente igual. Las texturas capaz se veían un poco más definidas, pero... Nada, no sé. Sí, es un remake, un remaster plus sería. ¿Viste la serie colombiana HBO Max 1000 colmillos? La terminé de ver ayer y te la recomiendo. Terror y acción. Dale, Marcos Arguelio. Después la veré. ¿Cuál es la diferencia entre remake y remastered? Remake está hecho de cero. Remastered es agarrar el juego base original y rehacerle la música, por ejemplo, puede ser. O puede ser subirle la resolución a las texturas. O directamente modificar el código para que ande en una máquina nueva, para que sea compatible con una PC nueva. Y gráficamente se siga viendo igual. Rescalar los modelos o rehacer algún que otro modelo, pero siguiendo usando los mismos códigos fuentes del juego original. Y eso es un remaster. Y un remake es hacerlo de cero. Hacer el mismo juego desde cero.
Para mí es una excusa para lanzarlo en PC. Para hacerlo compatible con PC. Más fácil. No, estaba pensando porque el remake el remaster para Play 4... Nada, anda en Play 5, así que... Más como un cachito. Hola, ¿cómo estás? ¿Podemos dar saludo a mi hermano Beto? Un saludo a Beto. Un saludo a Beto. Viene la serie TV también para apoyar con eso. No creo que muestre algo de Kojima como un Silent Hill, pero las esperanzas nunca se pierden. Claro, tal cual. Tal cual. Disculpen, chicos. Van que ver que respondo esto, que es de un evento. Ahí está. Muy bien. Buenas tardes. ¿Qué van a dar en este evento? Un montón de cosas maravillosas que nos vamos a enterar en vivo junto vos y yo. Nada, el Call of Duty Modern Warfare 2 ya estaba anunciado que se iba a mostrar hoy. Así que eso es algo de lo que se va a ver. Y después vamos a ver, sorpresa. Sorpresa. Vamos a sorprendernos sorpresivamente. ¿Cuándo empieza el evento? Ahora a las 3 de la tarde. Faltan 15 minutos. Había un rumor que dice que Kojima está haciendo un nuevo juego de terror. Claro, tal cual. Justamente eso es lo que quiero ver. Ojalá que aunque sea un teaser. Un teaser. Sería genial. A verga. Discúlpenme, chicos. Tengo que revisar una cosita y ya estoy. Ah, sí, ahí está, en el mail estaba. Sí, listo. Ahí está. Había un rumor que dice cosas. Hola, Matthew Gamer 747, ¿cómo le va? Belgus 94. Todo bien, acá te veo mientras lavo los platos. Ojalá sorprendan, ojalá. Bueno, chicos, al no haber E3, esta es la mejor manera de ver qué novedades hay. Ayer salió el tráiler de, si quieren lo vemos ahora, tenemos 15 minutos, ¿no? Sí. De la serie de Cyberpunk. De Netflix. Bueno, lo vamos a ver en gallego porque se puede. A ver. Tiene pinta, Pará porque me equivoqué, cambié de ventana. Ahí está. Discúlpeme, Esto de ser DJ y a la vez el caster es tipo anime, ¿no? Obviamente. Esperemos que no tenga bugs. Esperemos. O que no se cuelgue la serie a la mitad. Es el mismo estudio que hace Tokyo Revenger, ¿no? En septiembre sale la serie esta. En septiembre sale la cosa esta. ¿Qué tal las proboletas? ¿Qué proboleta? ¿Cómo le va a Kitty Black? Media rara la animación, no sé mucho el tema. Es anime. Anime puro, hecho y derecho. Me hubiera gustado que saque la precuela de Last of Us contando la vida de Joel y su hermano, cómo sobrevivieron a la pandemia.
Estaría bueno. No estaría mal eso, ¿eh? No estaría mal. La verdad que me pareció más interesante que el juego. No voy a mentir, chicos. No voy a mentir. ¿Por qué anime? ¿Por qué no? Anime. Creo que el estilo anime le queda de 10. Fíjate si no Akira, y fíjate Alita, y fíjate todos los animeses que hay que son Cyberpunk. Ghost in the Shell. Por algo será que le queda bien. ¿Cómo le va Sergi Cori? ¿Todo bien? Mira, Kitty Black está en ambos lados. ¿Cómo le va Iván Vázquez? 72 personas en YouTube. Muchísimas gracias por el aguante, papá. Gracias por sumarse al directulo. Sí, señor. Estamos por arrancar. Mira, el depredador está feliz. Mirá cómo sonríe depredador. Sonríe de felicidad. Soy depredador y sonrío de felicidad. Que arranque, boludo. Que arranque. Gracias, Mauricio Ford, por ese elixir. Trovo no me avisó. YouTube sí. Ah, porque Trovo faltaban que pasen las 4 horas para poder mandar notificaciones. A ver, ahora. Ya creo que ya puedo mandarla, a ver. Sí, ahora sí. Ahí acabo de mandar la notificación de Trovo. Jeje. Ahora sí salió la notification, Trovo. La Trovification. La Trovification. ¿Jugaste al Cyberpunk 2077 al final? No. Vamos a tener que darle una oportunidad ahora que ya supuestamente lanzaron la versión de nueva generación. Y los palomitas, los pajaritos y toda la boludez. Ahora le podríamos llegar a dar una oportunidad. Al igual que al Horizon Forbidden West. Faltan 10 minuticos nada más. ¡Ah! ¡Ah! Esta noche podemos jugar a Resident Evil 4 en VR. Lo estuvimos probando el otro día. Está lindo. Está lindo, ¿eh? Está bonito para darle. Pero, y si no, no sé. Vemos que le damos a la noche. Nada como una buena IPA andina y una picadita para disfrutar del directo. Muy bien, Alejandro Lombardo. Yo tengo una cervecita. ¿Podría tomarme una cervecita? O hacerme un cordobesito. Birra con Coca-Cola. ¿Alguna vez tomaron así? Resident Evil 4 VR. ¡Siu! Dice SGL. ¿Qué vamos a ver? Vamos a reaccionar al Summer Game Fest, que sería el evento que reemplazó por este año a la E3, básicamente. Ya estuvo el año pasado, hicieron mejores anuncios que en la E3 en el Summer Game Fest, así que vamos a ver este año. Y el año que viene, al parecer, vuelve la E3, muchachos, ya se anunció ayer. Vuelve la E3 presencial y digital. Interesante. Me gustaría poder estar allá. Me gustaría. Ojalá que se dé. Vamos, muchachos, vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Para ver si el año que viene Metal Warrior se va a la E3. Crucemos los dedos. Crucemos los dedos. El próximo Resident Evil ya tendría como protagonista a la hija de Ethan, ¿no? Puede ser o puede ser que sea Mia. Mia Winters. Puede ser. ¿Pensás que saldrá este año el God of War o se retrasará para el 2023? Mira, según lo que se anunció, iba a salir creo que para noviembre y lo retrasaron al 31 de diciembre. Para mí la fecha 31 de diciembre, o sea, esto son especulaciones, la fecha de 31 de diciembre se me hace medio raro para hacer un lanzamiento. Es muy extraño. Fin de año, así. Pero bueno, ¿quién dice, no? Espero que no hablen de la inclusión como otra vez. No, acá supuestamente es presentación de juego. Supuestamente va a ser presentación de juego, así que esperemos. Crucemos los dedos, muchachos. ¿Cómo le va Bruno Chávez?
Irán todas las grandes empresas de la E3. Bueno, Sony no. Sony ya dijo que no iba más a la E3, así que no creo. Capaz muestren algo del Fall Guys que va a ser gratis en las consolas. Puede ser, qué sé yo. ¿Vas a sacar un video sobre la noticia de Xcloud? Sí, tenemos que probarlo. A ver, que me voy a chequear. Xcloud Argentina. Muy bien. ¿Y vos qué podés jugar? Pero este es España. Ahí está. Xbox. Xcloud Gaming Beta, bla bla, más información, juego. Ah, mira. Ah, tenés que contratar Game Pass Ultimate para poder jugarlo. Y si no tengo consola. O sea, yo puedo jugar por cloud a los juegos de consola con la PC, ¿no? O con el celular. Y aunque sea, voy a capaz que, chicos, contrato un mes para probarlo, para hacer un video probándolo. Mirá, 39 pesos está ahora justo. Sí, sí, sí. Después lo voy a contratar, está a 39 pesos. Y ponemos a prueba el celular. Y ponemos a prueba desde la PC también. Y lo testeamos. Y lo testeamos ahí como corresponde, ¿eh? Faltan 5 minutos. ¿Cómo le va Emma Krause? ¿Todo bien? Claro, claro, jugás en un sí, pero tenés que tener muy buen internet, chicos, o sea, podés jugarlo, sí, pero necesitas tener buen internet. Porque si no tenés un montón de input lag y la calidad se... Hay que tener en cuenta eso también, muchachos. ¿Pensás comprar la hermosa Steam Deck? Si tuviese plata, sí. Igualmente no se consigue la Steam Deck. Está difícil para conseguirla. Hasta el año que viene no hay... No hay consolas de Steam Deck. Lo mejor que vi en mi vida es cuando Metal Warrior gastó el aceite de Roberto en el cocinato con Natalia. Terrible. Fíjate, porque no sé si hay app para iPhone. Es verdad que no había app para iPhone. Pero lo puedes jugar desde web. Ahí está. Pero bueno, vamos a probarlo. 800 está la Steam Deck acá. ¡Buah, mierda! 800 lucas. 800.000 pesos. 800 dólares. Vuelve Berserk en sus caras a los que decían que nunca iba a volver. Pero hay que ver ahora. Hay que ver. Hay que ver qué onda. Porque no es lo mismo sin el autor original. 800 dólares. Claro que vos estás afuera. Qué boludo. Perdón, Mauricio, Digo, 800.000 pesos, acá se fueron a la mierda. Pero bueno, si vendían una Game Boy clásica cerrada en caja en Mercado Libre, vendían una Game Boy clásica... la vendían, ya te digo, 600.000 pesos. Un Steam Deck te lo pueden vender a 800.000 pesos,
Mauricio Ford! Gracias por ese elixir mágico. Arigatou gozaimasu. ¿En YouTube? ¿Están vivos ahí en YouTube? ¿O se colgó? Muy bien. Vamos que ya arranca, ¿eh? Vamos que ya queda un minutito nada más, muchachos. Un minutito. Y a ver qué onda, ¿eh? Espero que haya dejado notas de cómo continuar la historia de Berserk. No, Lucas Andrada, recién arrancamos. Recién arranca, arranca ahora. La 3080 de ahí la venden a 500.000 pesos argentinos. Igual están bajando las placas, chicos, ¿eh? Están bajando las placas de video porque se cayó mucho la minería. Así que como se cayeron un poco las criptomonedas, las placas de video están de a poquito bajando el precio, ¿eh? Eso está bueno. 12 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Muy bien. El siguiente programa contiene contenido que algunos visualizadores pueden tomarlo como ofensivo. Así que si no te gusta, no rompa los huevos. Básicamente decía eso. Verano, Festival de Juegos. Y acá vamos. Soy Jeff Keighley y acá estamos en el nuevo Summer Game Fest. Aquí me tienen, soy el Marley de los videojuegos. Pero no, acá no van a venir a cantar ahora porque esto no es la voz, sino que es donde vamos a mostrar impresionantes videojuegos que a todos los que les gustan los jueguitos los van a disfrutar jugando los juegos. Si tienen la plata para comprarse los juegos, ¿no? Pero bueno, yo como tengo la plata, me chupan 3 huevos y bueno, acá les voy a mostrar todas estas cosas porque puedo hacerlo, porque así soy yo, ¿viste? Y si no te gusta, y bueno, me chupás así, el huevo para el lado, el huevo para el otro. Muy bien. No, porque... Ahora sí, voy a tratar de escuchar lo que dice, ¿no? Era un pelotudo. Dice que las más grandes franquicias de la industria van a estar acá presentes. Y también hicieron espacio para pequeños independientes. Dice que vamos a encontrar unos nuevos juegos. Dice que no van a poder mostrar todo hoy, pero que va a haber un montón de cosas que le van a gustar en el culo. Míralo al Ryu. Qué seriedad la del Ryu, We're excited to officially confirm a character coming to the game and show you the exclusive first gameplay footage. A ver, primer gameplay del Street Fighter 6, muchachos, World Premiere. Capcom presenta el Street Fighter Trap. Mira. Vuelve Guile. Arre. Míralo a Guile con barba. La patadita doble por abajo, el gancho invertido. Tomá. La patada navaja. El DLC de Resident Evil 8. Sí, yo también tengo ganas de ver eso. Mirá el cuádruple Sonic Boom, boludo. Pero lo hizo. ¡Ay! Mirá cómo me peino mi pelo HD. Muy bien, ahí tenemos a Guile. Que apareció el Guile, boludo. El Sonic Boom. Sonic Boom. Terrible. It's all about the comb. All right.
Next, it's time for a brand new game announcement here at Summer Hubiese Game estado bueno Fest. que le pongan la musiquita de Guile, boludo, que va con todo. Pero no. World Premiere, un juego nuevo, A ver. Un símbolo raro. Focus Interacos. ¿Y esto? Año 2198. La base de Tantalutulutus. Of the CM-Leth Recon Squad. Alien. Our mission was to enter the Tantalus base, locate the ComSat relay, and bring it back online. We found the relay, but there was a problem. Esto es de Alien, boludo. Close now, Private. Close that gate. Nothing gets in here. Ray didn't make it. Releases of one piece. Los marines espaciales. Willis, take the lead. No me hagas otro juego multiplayer de acción. Haceme uno de terror como fue el Isolation. What we found was a new kind of evil, and it found us first. What the? This wasn't human. ¿Qué es eso, boludo? ¡Oh! Vino alguien, boludo. Retaladora. Willis! Open fire! Go, go, go! Hay unos cuantos aliens. Alvarez, through that door! Otro juego más multiplayer, Sergeant! Son of a... I don't know what I saw in there. Que no sea un multiplayer, que no sea un multiplayer. Opa. I still see it. Now everyone's dead. And someone needs to know. ¡Se los cogieron a todos! Aliens. El descenso oscuro. Bueno, ya ahí vemos algo de gameplay y sé que a muchos no le va a gustar. Gracias, Sweet Gozo, por ese cheer. Se ve de arriba. Tirito desde arriba, chicos, No, Patito Lag, aún todavía no pasó nada. Today, I am thrilled to get to show you the first raw gameplay alongside its creator, Glenn Schofield. But first, here's the claro, tipo Diablo, sí. Sí, no me... Quería algo en primera persona, boludo. Así oscuro, tipo Doom 3 o el Alien Isolation. Gracias otra vez por ese cheer. Saludos a mi amigo Nahuel. Un saludo a Nahuel de parte de Steven Cerdan. Sí, señor. Take a look outside. Did you know that they call Callisto the dead moon? Callisto Protocol. Dead. Just like you would have been if I hadn't fished you out of that rack. Este tiene una pinta, boludo. Este me dio unas ganas a pleno de jugarlo, Holding on to right there. That's your old life. You gotta let that go. Este le tengo unas ganas. New life is entirely. Este cuando salga, sabe cómo le vamos a entrar duro y parejo. I'm just trying to give you a chance at rebirth. ¿Ves? Algo más así tiene que ser un juego de Alien. Hacen estos juegos así porque no nos dan el juego de Alien que nos merecemos. Volvías al Ceroverse, ya lo jugué en el canal de YouTube hace muchos años. No lo volvería a jugar, te soy sincero. I just love that last part. El Aulas 3, sí, tendrá que haber algo más del Aulas 3. Este es el mismo tráiler que vimos la otra vez en el
en State of Play. Chocolatito, ¿eh? Se nota acá la legua que es del mismo creador de Space, ¿no? ¡Qué lindo! ¡Epa! Me gustó, ¿eh? Me gustó, ¿eh? ¿Cómo le va a Uma que Cazador? ¿Cómo le va a Lucas Pela? Le quiero dar a este, ¿eh? Mal. Ya lo puedes preordenar. 2 de diciembre, ya dieron fecha. Bien. Bueno, 2 de diciembre, chicos, tenemos una cita con el protocolo Calisto, ¿eh? Joining me now, Glenn Schofield, Striking Distance. Glenn, first of all, congratulations. This game looks absolutely incredible. And I gotta say, the fact that you have built this team, this studio, tenemos una cita this December, all in COVID, blows me away. So el 2 de diciembre, muchachos. Thanks for having us. I really do appreciate it, Jeff. And you know, for a second, pero dieron fecha, Lunaria, ahora. La otra vez no dieron fecha. All these years, man. I think I've known you like 16, 17 years now. And you've been an ambassador. You've amplified new games, new studios, and pobre el Roberto, atrás dele un pan, boludo, algo. Tiene una cara de que se está muriendo. Not about me, it's about you guys. Yeah, I know, but I appreciate that. Pobre el chabón, boludo. It's so fun to do these shows and to show. Ustedes hablando boludeces y yo acá cagándome muriendo, hijo de puta. Mándame un tubo de oxígeno. This game is in development and people are going to be blown away, I think, when they see it, but tell us a bit about what are we going to see today. El protocolo está listo, claro. Claro, está listo ya el 2 de diciembre. Two segments in the first half of the game. One is a med bay, another one is a power station, and you're going to see some new enemies, some brutality, some just about everything. We're showcasing a new weapon called the grip. It's like a muy bien, ahora lo jugamos en PC, en Play o en PC seguramente lo vamos a jugar, And then check out the nice ending we have where we usually Brutality, sí dijo que va a haber brutalidades. Tenemos una cita el 2 de diciembre, listo. Vamos a empezar a anotar. 2 de diciembre, Calisto Protocol, muchachos. 3 de diciembre, God of War, ¿te imaginas? No. ¿A quién le dijiste muy macho? No. ¿Cómo es eso? En PC no se piensa 2 veces. Más detalle, el Alan Wake 2. El Alan Wake 2, tal cual. Gameplay. Opa. Mi nombre es Roberto. Muchos me decían que me parecía el chabón del Space, pero no. Él tenía la barra de vida en vertical, yo la tengo en horizontal en el cuello. No, lo voció, mirá. Se volvió loco. Y ahí están los cadáveres que mató. Terrible esto. Che, se ve lindo, ¿eh? Y eso que lo estamos viendo de stream de stream. Así que... la compresión de la mágica de YouTube. ¿Qué le hizo? ¿Un holograma loco? ¿Lo rebobinó? Oh, mirá el huesito del brazo ahí colgando. Oh, miralo, un Metal Warrior ahí gordito. ¡Ay, tenés gambeta, eh! Mirá cómo se bugueó, eh. Mirá cómo se bugueó. Se bugueó contra la caja y la pared. Ahora con armadura, mirá. Power Station. ¿Te quedaste con ganas de Dead Space? Bueno.
Lo garció mal. Metal hasta buguear un gameplay de la E3, más o menos, boludo. Lindo esto. ¡No! ¿Qué me vení con Mortal Kombat, boludo? Estas son cosas bonitas. Oh my God. Pobrecito. All right, moving on. This October, Call of Duty Modern Warfare 2 arrives. Infinity Ward is once ¿Por qué lo dice desde la playa, no? for a modern-day action game, and today we're about to show you the world premiere of its gameplay with a level playthrough. To tell us more, let's head to the port of Long Beach to check in with Johanna Ferris, the head of Call of Duty. A ver, el gameplay de Call of Duty, muchacho. Hi everyone. In 2019, Modern Warfare changed everything. And on October 28th, we usher in a new era of Call of Duty with the launch of Modern Warfare 2. We are back, we are bigger, and we are bringing the entire team. Price, Gaz, Soap, Alejandro, and of course, Ghost. We needed a stage big enough to debut Call of Duty in a whole new way. Tiros y más tiros. ¿Cómo era Leoníguez? Todo bien, el modo de Warfare 2. Sí, señor. Se ve muy bueno. Los chinos que trabajan en la industria les trajo recuerdo, más o menos. Here is Modern Warfare 2. A ver, gameplay del Modern Warfare 2. Ah, mierda, que armaron escenografía. Bueno, ahora todo ese presupuesto que no le pusieron en el juego son los bugs, chicos. Ahora cuando vean un bug en el juego saben por qué hay. No, ¿por qué? Ah, boludo, pero es la vida misma. Boludo, estoy viajando en una lancha. O sea, yo miro esto y me siento que me falta que me escupan agua, boludo, y estoy en una lancha, ¿en serio? Ahí vamos para arriba. ¡Uy! Nintendo. No es muy violento. Se ve lindo igual, no voy a negar que no, Pero los anteriores también se veían bien lindos. ¡Oh! Se puso todo rojo. Mirá cómo está escondido ese. Es la vida misma, boludo, en serio. Esta es parecida a la misión del original. No lo jugué el original, así que no puedo opinar. Y antes de que salga podríamos jugar el original y decir, a ver las diferencias que hay. Entonces jugamos a ese y después jugamos a este. Ghost, we're moving to the main deck. What's your status? Boarding the ship with Shadow 3 now. Roger that. Murió el personaje de relleno. Ahora ese que estaba haciendo. Estaba papando mosca, boludo. Mirá el reflejo en la uña del chabón, boludo. Es la vida misma. Están lanzando un misil desde el container que está en el techo del barco.
Queme container, boludo. Ese queme container nuclear. Te pifiaste, boludo. Estás jugando con joystick, por eso. Bueno, es otro Call of Duty, ¿no? Básicamente. Me está mostrando todo el juego. Me spoileaste toda la misión, boludo. Mirá el chocolate en la pared. Terrible. Yo juego los Call of Duty con joystick y pego más que con el teclado. Miralo, ajere. Terrible. Es un remasterizado, no juego de cero. Qué buena puntería. ¿Le gusta, chicos? Estoy jugando ahora, Me pasaron la beta. Ah, restaradora. Mirá, está más mojado que tu hermana, boludo. No era así. Mirá cómo le hace la tela con el viento. Es la vida misma, boludo. Bueno. Manejaba bien. Hay que chocar con una lancha, Mirá el ray tracing, Mirá, es un escenario dinámico. Te vas moviendo con las cosas como se mueven las cosas. Es una cosa de loco, boludo. La saga Modern Warfare es muy buena, reda para que lo juegues, Metal. Dale, Mati Garay. Si usted lo dice, le tomo la palabra. ¿Cómo gritan los señores, Ah, pero tiene... No se muere con nada, boludo. Pega un escopetazo en la cara. Mirá la agüita cómo hace, ¡Apú! Modern Warfare 2. La venganza de los Robertos, remasterizado y remakeado para todos los pibes. Octubre 28. Mira, si que haces el Early Access tenés la Open Beta. Van a mostrar ya Ignacio Levi, está mostrando un montón de juegos. Nos spoilearon toda la misión, tal cual, boludo. Un 12 horas te clava una, puede ser, Ojalá haya más escenario así, la primera vez que muestra la mejor visión del juego, después y suele pasar eso.
Gaz, Garrick. You know, they're not actually in what we just saw today, but they're returning members from 141, and then the other two characters. Está vestida de Luigi la mina, boludo. From the older franchise. Cuando agarra la flor de fuego, ¿viste? Que se le pone el mameluco blanco. Ghost Riley, and of course, Soap John McTavish. And then a couple other new characters in here that we're really excited that we got to create for this game. First, Commander Philip Graves, and Mexican Special Forces Colonel Alejandro. And Alejandro, I gotta say, it's a character we're really excited about. Como una mina jugando a un codo. A ver, que no puede, puede jugar los juegos, no tienen género, chicos. Las chicas pueden jugar el juego que se le canta a los huevos, y como los chabones pueden jugar el juego que se le canta a los huevos. Si a mí el día de mañana se me da por jugar el juego de los unicornios mágicos que cagan arcoíris, lo juego, ¿por qué no? ¿Cómo eso? Una mina jugando Call of Duty. Está bien. It's creating a physically dynamic environment, allowing for the cover you were seeing. In certain cases, you could be behind cover, and then suddenly that cover would shift and leave you exposed, but it also leaves the enemy exposed, creating this emergent gameplay. Terrible. So again, I'm very excited. Just can't wait I'm so excited that we get to show it off today. And that's just a hint of where things are going to go. Johanna, tell us a bit about... No, mi loco, no, pórtese bien. We're so excited that it's back this year. Las mujeres no sabés cómo cagan, boludo. Hacen esculturas de caca cuando hacen caca. No hay nada más hermoso que ver a una mujer hacer caca. Pero sí, cagan, chicos. Cagan las mujeres. Sale a jugar al Barbie detective y tal en cualquier momento. Para mostrar de que no hay nada de qué avergonzarse. Uno juega lo que se le canta a los huevos. Metal, ¿te sentís bien? There will be a standalone experience of Warzone for current existing players as well. No, qué asco. ¿Cómo qué asco? A ver, comen y cagan, chicos. Las mujeres como los hombres. Comemos y cagamos. Bueno, sí, las chicas también. Lo disimulan más, puede ser. Se tiran pedos también, ¿eh? We're on Steam, as you know. I mean, so it's just a big moment, and there's going to be a lot more to come. Y por dos lados, ¿eh? No. Before we leave, we got to ask a little bit about Warzone. Me están jugando al Barbie detective y tenemos 500 personas en vivo. Seems like there was a little bit of a tease maybe in the trailer yesterday. Yeah, when we're seeing that from the community. Ponemos como desafío, ¿eh? Lo ponemos como desafío, jugamos al Barbie. Si somos 500 personas, jugamos al Barbie detective, ¿eh? Warzone 2.0 for sure. It will be an extension of the Modern Warfare 2 universe. So all the more reason why we think this game, this moment is such an important title for all of us looking ahead. And like we said, ¿cómo llegamos a esto? No sé, alguien dijo, preguntaba si las chicas cagaban. Metal Barrio deconstruido, no, hay cada culo que está deconstruido. No. Se le cae en la caca, no. No, este evento yo supongo que va a durar 2 horas más o menos, chicos. Ahora vienen las publicidades, seguro. Ahora vienen los chivos. World Premiere. Microides. Me suena. 30 años después. El flashback. Mira. Mira el flashback. Y volvió en forma de voxel. Mira, Flashback 2 o Flashback al cuadrado. Oh, interesante, ¿eh? 2022. ¡Opa! Para fin de año. All right, let's turn back time. Back in 2017, we announced Witchfire at the Game Awards. Juegazo que los jóvenes no conocen y deberían. Exactamente, Magoden. Y si funciona, te sacan el Out of the World, ¿eh? Y el Out of the World está muy bueno.
World Premiere. Míralo a Macri. ¿Un shooter contra demonios infernales, boludo? ¿Qué onda? El Doom medieval. Ah, y con las campanas los estunea, mira. Después vos estás jugando, querés hacer todo eso y no te sale nada. Te dedicas a disparar tiro nomás. Mirá, las balas tienen crucecitas. Ah, es el exorcista de los monstruos, los locos. Witch Fire. En Epic. Los astronautas y Unreal Engine. Bien. Bien. Okay, next up comes an ambitious new game from a new independent studio in Europe, starring some very familiar names. Enjoy this world premiere new game announcement. A ver, otro World Premiere. Hoja caída. 29. Black Tracker Games. Unreal Engine. I can't believe what I saw. Miral de Space. Remake. Ah, retarado era. Returnal 2. Era un idiota. Fallout 24. Uy, pobre Roberto se quedó encerrado, se va a morir. Something's going on here. And I need to find out what it is. Forsolis, mira, con Troy Baker, Julia Brown y Roger Clark. That's something brand new, and look who it is. Troy and Roger in person. Decime I'm Batman. Arre pelotudo. The fact that you're working on a game together. What a cool team up. Welcome to the show. Good to be here. I got to ask you guys, who are your characters in this game? Well, I get to play a character named Wyatt Taylor. Mucho juego espacial. Se puso de moda los juegos espaciales. Para pasar el reto puede estar bueno, ¿eh? Puede estar bueno. Roger's character. The battle we've been waiting to see. Every once in a... Yeah. Oh, man. We can't wait to show you what we've been Y de paso les quería decir de que tengo unos NFT de mi voz recopados si alguno quiere comprar. So great that you're in another game. I mean, it's feeling like this is your first game since Red Dead 2. One of the first major ones for a while. And Tiene el copete bien peinado ahí. Los dos. Están espejados los copetes, ¿viste? El espacio, las mujeres hacen popó, obvio, papá. So help is not a simple call away. I gotta ask, I think a lot of people will see this thing and they'll probably wonder, you know, it's a new team, right? You know, independent studio in Europe that's making this, but with huge production values. I'm curious, like, pensé que era Conan O'Brien por el copete, puede ser, ¿eh? I will say that 2020 to me was the most impactful year for games. It was the first, I mean, obviously we had this unprecedented event with the pandemic and that forced the way that we looked at everything as a society, but also the way this industry functioned. But it was also brand new consoles. We had more tools that were being made available that were
leveling the playing field between like the AAA studios and the indie studios. Después de haber exprimido la mitología nórdica hasta el cansancio, empezó la era espacial. Sí, obvio, hay que hacer eso. Hacer eso. Consider being a part of this game, and he walked me through a very brief description of what the experience was going to be like. And in the very beginning, he said, we want this to feel, it's a tight thriller. We want it to feel like Dead Space meets Duncan Jones' Moon. And I was like, sign me up. I'm into that, absolutely. And full like performance capture and everything. Yeah. Absolutely. New studio, brand new energy, and of course, I get to work with one of the best of the business. And me. I get the privilege Who's the other of getting to see this guy and watch him in action. I love to work, and I love the challenges and all the new innovations. Olvídense de Haley, muchachos. Sí, no andás a ver. No creo. ¿Cómo le va? Huguito anda por ahí, recién te veo. Estaba mirando el coso. ¿Cómo le va NASA 200 Carubini? Marte Protocol. Verbs are always important, so we're going to let the game speak for itself. We'll be showing you more later on, but this is a game where you as the player, you're going to be exploring, you're going to be discovering. Like we said, it's a very tight thriller. So you're moving very fast-paced through this world. There'll be multiple locations, multiple ways for you to traverse. Sí, ese que hace la voz a Arthur Morgan. And then the narrative is a huge element to this. They didn't waste any resources on the performance for sure. I got to tell one quick story, if I can. It was one of our favorite moments. There is a lot of action in this game, and that was at the forefront of this. And to speak to the performance capture aspect, we brought in an incredible, I got to give him a shout out to Nathaniel, our stunt coordinator, who walked us hicieron el de VR para vender los cascos del Valve Index. El Valve Index, lo hicieron para eso. Alan Castlevania alguna vez no, Nicarus. Ya. Konami está haciendo pachinko, chicos. Hace mucha guita con los pachinkos. No necesita hacer jueguito. Anda a vender NFT Troy Baker, trucho, no. Se arrepintió después. Che, no sean malos. A ver, tiene que comer el muchacho, Pobrecito. Y bueno, pensó que estaba de moda y bueno, pensó que era algo bueno. Le pifió un poquito. Che, mucha charla. Bueno, ya termina. Ahí está, ve, mira. Well, next up, keeping up with the space theme, it's time to world premiere a very exciting new game which will feature a musical score by industry legend. Listo, copyright. This one is going to grab you, and we are so honored to debut it. A ver, un juego nuevo. Espacio. Sí, estamos con el espacio, boludo. ¿Qué onda? ¿Qué onda, man? Interesante, No me digas nada. No. Che, me gusta, Terminator, boludo. Te agarró un T-800, boludo. Rutina. Opa. Che, esto me interesó mucho, No sale para Play 5. Doesn't that look great? That was routine coming to Xbox and PC. It was first announced a decade ago and is now officially back. I can't wait to see more. Now it's time to check in with a very special guest who's been in his fair share of video games, including most recently Fortnite as the foundation. Dwayne Johnson, welcome to Summer Game Fest. How are you? Mirá la roca. Hola, vengo a mostrar mis pezones. Soy pelado y me gusta el pedazo. Ajá, soy Black Adam también.
Estaba haciendo fierro y me rompiste los huevos, así que te mandé un mensajito por WhatsApp y lo estoy poniendo acá. ¿Ves? ¿Les gusta mi gimnasio? Está re lindo. Sí, sí. Acá es donde trabajo estos bíceps tan hermosos que tengo. Y de paso tomo mi gaseosa personalizada, energizante. Así que hago chivo de mis cosas. Y la roca está re dura, pero siempre madura. No. Always room for a cheesy joke. There's always room for the extra large cheese pizza, especially when I'm delivering and I deliver them often. Está haciendo chivo de la bebida, boludo. As the greatest and most electrifying surprise in gaming. Tenemos una electrizante sorpresa en el gaming. Y quiero avisarles de que las mujeres también hacen caca, muchachos. Sí, sí, sí. Hacen una caca muy linda, hacen unas esculturas. Es como una impresora 3D, pero de mierda, básicamente. Que también cocina, lava y plan. No, me voy. Chau. And speaking of the future, in the future, you will also know me as Black Adam. Black Adam, as millions of you know around the world who know the Black Adam mythology, he is ruthless, he is unstoppable. And for those who don't, I always like to say... Habló de Black Adam, ¿viste? Juro argentino La Roca. No. A mí me cae bien La Roca, Fer Alonso. So you do the math. October 21st, I cannot wait for you guys to see Black Adam around the world in theaters only. And you guys will finally see the hierarchy of power in the DC universe change. It has been an honor. ¿Y qué tiene que ver con el gaming? It is a role that's in my DNA and that I was born to play. I was born to play the Man in Black, and I'm honored to show it to you guys on October 21st. So until then, stay healthy, stay safe, stay focused, keep having fun, keep kicking ass, enjoy your gaming, and I'll see you down the road. This is Black Adam. Bueno. Adam, what have your powers ever given to you? Yo pensé que iba a sacar un jueguito de Black Adam. Pero no. I was a slave until I died. Then I was reborn a god. Es antibalas, La Roca. Mira. Bajá, guachín. Tomá, Tom Cruise. Ahí tenés. Bienvenido a la Danger Zone, le tiene que decir ahí. Muy bien. That's up to you. Behind you! Did he just catch a rocket? He caught a rocket. Mira vos, ahí está. Estoy viendo dos directos a la vez. Isaías Volgarín, amigo. Gracias, Jere. ¿Qué es esto? Me perdí porque estar viendo ahí una cosa del chat. Otro multiplayer, sí, sí, claramente. Destiny 79.014. No, lo empaló, boludo. Outriders, Warslayer. Mira.
Por él, Nintendo. Coming soon. Tu Nintendo Switch. Splatoon 3. Vortex Harder Race Sunbreak. Opa. 30 de junio sale el coso. ¿Cómo se llama? El DLC de Cuphead. Vos me tirás la comida así, ¿sabes cómo te corro? Ah, rompiste un vidrio y lo estabas jugando en la computadora, boluda. No, no. El 21 de junio ya está disponible en todas las plataformas gratis el Fall Guys. Fun to see Courage and Ray in that Fall Guys piece, and you can play and download Fall Guys for free starting June 21st across all platforms, including Nintendo Switch, Xbox, PC, and PlayStation. All right, back to another new game. A ver, bueno, vamos con juegos en serio, dale. Game and universe from a new team of legendary developers. Check this out. Un nuevo título de legendarios desarrolladores. Los gigantes de nieve, congelados, escarchados, estudios. La aurora boreal. Discovery, this is Command. Storm's in your way. Prepare for extraction. Signal's breaking up. Command, I'll do one last scan. See you soon. Over. Le va a agarrar tortícolis a la chica esta. Okay, hurry. Una postura bastante incómoda estaba. Tomb Raider 2077. Ah, re pelotudo era. Command, I may be onto something. No, sí, con las naves, con las cosas espaciales están a full, I have it, Command. Repeat, I have it. Mission accomplished. Uy, se vienen los monstruos. Es puto porque usa escudo. Mirá, vino Diva del Overwatch, boludo. No, pero lo hubieses capturado para la ciencia. Roberta y su amigo Roberto Cop. La puerta de tormenta.
No sé de qué se trata. Pero bueno. No me resultó interesante, debo decir. There you have it, Tim. Congratulations. Stormgate is real. We have a name and some details. So, first of all, congratulations on this announcement. We're so excited about the return of RTS, brand new franchise. What is a Stormgate, though? All right, so Stormgates are portals that open during a massive solar storm that unleash the infernal host on future Earth. Buena multiplayer. Okay. And we saw some hints of some, I mean, you know, you guys coming from Blizzard and StarCraft, everyone wants to know about races. You know, tell us about the sides in this RTS game. Yeah, we're unveiling our first 2 factions today, but there will be more. So the Human Resistance, and we saw Sí, multiplayer. from the Human La resistencia humana contra los Robertos cósmicos. And then also the Infernal Hosts, who are these demon-like monsters who come from another world. I think one thing everyone wants to know about, especially your background pedigree of the team, of, you know, where do you want to push the RTS genre? It's something we've all loved for decades, but, you know, opportunity for a lot of innovation. I know you're going to show us, I think, some hints of where you're going to go. Dijo que es un RTS. Made in Unreal Engine, but any sense of what you want to do for the gameplay in this game? Absolutely. But the first thing I want to say is StarCraft, pero con otro nombre, trying to stay true to what players already love about RTS. Por eso dijo RTS. Where we're really trying to push the genre and be innovative. First off, approachability. For one thing, we're free to play, but no pay to win, no NFTs, nothing like that. Dijo, por favor, compre mi juego, no sé. Barrier to entry to get players in. But we're also really trying to be a lot more social. So you'll be able to play the campaign cooperatively. We've got 3-player open-ended co-op, and we've even got 3 versus 3 for... No, dijo que era una mierda. No, seas malo. Of course, we've also still got... Real time shit. No, ¿por qué, boludo? No, che, pero está bien que hayan RTS. Yeah, these are still very much still, hace mucho que no se hacen RTS, creo que hace bastante. Está bien, está bien. Wow, well, I love it. No lo veo atractivo a mi gusto. Yo quiero un Warcraft así, RTS, como a la vieja usanza. RTS franchise coming from you guys and your background and what you did, you know, at Blizzard and StarCraft. We're so excited about this team, Frost Giant. Thank you so much for giving us your announcement today on Summer Game Fest. Thank you so much for having us here. Really grateful. Awesome. All right, Frost Giant, Stormgate, keep an eye out for it. Now it's time no, for la mierda del WoW. Indie game announcement that I'm excited to share with you. High Water. Check this one out. Good morning, High Water dwellers. High Water Pirate Radio. ¡Epa! ¿Qué pasó ahí, Robocop? Portate bien, to deny false rumors that Alphaville elites are planning to evacuate to Mars. True or not, the one thing we can't deny. Estudio Demagogo y Rush presenta un juego del hombre en la lanchita. Hola, mi nombre es Roberto. Vivo en un mundo posapocalíptico en mi lancha a motor. Todo el mundo está inundado, pero sigo consiguiendo combustible para moverme por donde se me canta. Sigue habiendo electricidad en las ciudades y los pueblos porque tienen energía solar. Llevo una radio a pilas porque puedo. Frutitas orgánicas. ¿Qué me container, Raúl? Muy bien. Mirá los chequevaros. Aguas Altas. Viene el 2022 de Rogue Games. What a breathtaking trailer. High Water is an adventure. No es un breathtaking trailer. No mientas, fue un trailer. Dale, Roberto. Conflict in Ukraine is not far from anyone's mind, and it's impacted the development of games, including replaced from Sad Cat Studios, a Belarusian studio with devs from Belarus and Ukraine. The team had long hoped to reveal a new trailer here today, but were understandably unable to complete it in time. Este tenía buena pinta, creo. A ver si es que yo creo. All the developers impacted by the conflict and hope to be able to share your work at a future show. All right, our next game is an official selection of the Tribeca Games Festival. It's American Arcadia, where you play Trevor, whose life is being televised with the viewing population constantly voting you up or down. When you become unpopular, you need to start running for your life.
Check this out. A ver. Picture a city where technology and science go hand in hand with fun and entertainment. My grandfather, Elijah Walton, had a dream to build the city of tomorrow. That dream is now Es la a ciudad de los reality. Krillin, boludo, no And tiene that nariz. city is Arcadia. Mira. El Inadi, boludo, ahí. 43 No, square no. mile metropolis where each and every citizen enjoys a life of luxury and comfort. Broadcast live 24 hours a day, 7 days a week on every digital platform. American Arcadia. Control. Subject on the run on camera 4025. Interrupt broadcast immediately. Opa, opa, para que peligro, riesgo. Mirá, te sigue Robocop. Listen to me. We can't allow Trevor Hills to escape under any circumstances. Trevor. Trevor, can you hear me? Be careful and don't make a sound. Don't worry. I'm going to get you out of there. No está mal la idea, ¿eh? No está mal la idea. No está mal la idea. Hay que ver, ¿eh? We've made it to the beach. Next up is a sequel we've all been anticipating for a long time. There's Trouble in Paradise, and watch out, you don't want to get bitten. After many years of rumors, we finally get an update on this much anticipated. Es como un Truman Show, pero no, sin Truman y sin el show. Ah, retardado. El Cordone Simulator. ¿Qué onda con las cabras, boludo? El Goat Simulator Multiplayer. El primer juego era un chiste, estaba bien, pero bueno. No. Bueno, pero pasó lo mismo que con Five Nights at Freddy. There you have it. That was Goat Simulator 3, and it's coming later this year to the Epic Games Store. Bueno, qué sé yo. Now, last year, Marvel and 2K announced Marvel's Midnight Suns, a tactical RPG from Firaxis Games, the studio behind XCOM and Civilizations. Heroes from the Avengers and X-Men crossover with supernatural ones like Blade and Ghost Rider for a battle against Lilith, the mother of demons. Today, we've got to look at some new folks set to join the battle. A ver, este pedí que me pasen código, no creo que me lo pasen. This world has no hope under your watch. Mira, con Metallica, más de los Puppets, papá. Surrender your pain to me, and I will make you whole once more. Es estrategia, chicos, igual, ¿eh? De los creadores del XCOM. Mother won't hurt you.
Typical Parker luck. I'm gonna need some backup. ¿Qué le pasó a Spider-Man? Todos tienen trajes arcanos, boludo, mirá. Miralo a Vlade. Mirá a Ghost Rider. ¿Esa es la Scarlet Witch, boludo? Miralo al Venom demoníacox. Y el otro es coso, ¿cómo se llama? Miralo a Hulk, demonio. Y el otro era Sabertooth. Míralo. Doctor Estrella haciendo así. Work. Well, it did that one time. That was Midnight Suns, and now we're moving on to the wonderful world of Cuphead, the delicious last course. And can you believe it? We're only a couple weeks away from playing the delicious last course DLC. You see how they did that for Cuphead? Joining me now is Maya Moldenhauer from Studio MDHR. So first of all, 30 Maya, de junio, really el QG. It's really coming June 30th on all major platforms. We are thrilled. Well, I'm so thrilled too that I think all the fans. ¿Es Abominación? Yo lo vi más como Hulk. Play this actually on my Steam Deck last week, and you guys gave me a copy. This, I can't. People are not going to be ready for how amazing this looks and the backgrounds and what you guys have done. I feel like you've amped up obviously the gameplay. It's difficult as we would expect, but the visual look, you guys have taken it even to the next level, which I didn't think was possible. Yeah, we absolutely did. I couldn't pinpoint one thing that we're proud of in this because we really honed our craft, took everything to the next level from animation, the backgrounds, the music, gameplay design, and of course our new playable character, Miss Chalice. I'm very proud of her. Chalice is fun to play as, and even though this is a DLC, it feels like it's its own game inside of Cuphead in many ways. It is. It Cualquier is. momento de tirar la PC por la ventana, vos cornudo. No, son re rompehuevo, boludo. New territory, which is yeah, it's our biggest island yet. Para mí era un Hulk demoníaco, No era. No era coso, No era Abominación. Lots of challenge ahead. Well, I know you brought. I know you don't want people to necessarily have too much spoiled about the game, but you brought a little something. A little something, yeah. It's brand new gameplay footage of one of our new bosses, Mortimer Freeze. It takes place in an icy arena and features some of my personal favorite attacks and transformations. We hope everyone enjoys it. All right, let's check it out. Cuphead, the delicious last course. Thanks, Maya. Que pusimos a Roberta para que haya un personaje inclusivo. Muy bien. Muy lindo juego el Cuphead, el arte del juego me encanta. Difícil, pero bonito. Lo estaba jugando en fácil, Lo mató muy rápido. Now, if you want even more Cuphead, and who doesn't, tomorrow we will show you an exclusive look at Season 2 of the Cuphead Show when I co-host Netflix's Geeked Week, which will include new show and game announcements. It streams at 10 a.m. Pacific, 1 p.m. Eastern. And that's not all. There's more Summer Game Fest all weekend long. Coming up next is the Day of the Devs Indie Showcase with I Am 8-Bit and Double Fine, then Devolver's Marketing Countdown to Marketing. Tomorrow, after Geeked Week, there is the Epic Games Store Showcase at 11 a.m. Pacific, 2 p.m. Eastern, with news on Rocket League and the Tribeca Games Showcase. And Sunday, don't miss the Xbox and Bethesda Game Showcase with a look at the future of Xbox and Game Pass.
Now we have some exciting news for Nintendo Switch and PC fans about Neon White, a game where you play an assassin from hell who slays demons for the chance to ascend to heaven. Switch y PC. A verga. What the fuck? We're called Neons. Sinners plucked from hell to do God's dirty work. But I'm finding it hard to believe we're in heaven. ¿Qué juegas con cartitas, boludo? Got 10 days here. New day, new mission from Almighty. Pinta difícil, ¿eh? Good thinking. Neon White. Raro, interesante. We've shown you lots of games today made by huge ¿Cómo le va, Pedro? Now it's time for a game made by a single father in Poland. Over the past year, he's brought on some help to bring his vision for a fast-paced action game, Midnight Fight Express, to life. Let's take a look. A ver esto. A ver esto. Mi nombre es Roberto. Y la ciudad está hecha un quilombo. Así que voy a tomar cartas en el asunto y matar a todos los chabones. What's happening? The big guy's actually going through with it. While I sat at his side, seeing lives as dollar signs, had the stink of corruption all over me. You know who put it there? Hotline Miami 3D. Ah, re boludo. Well, I ain't wearing it anymore, and neither are you. Tonight, we wash. Al menos tiene que ver con el espacio, tal cual. Sí, sí, sí. Ah, Rosario, es muy realista, sí, sí, sí. Such a cool game. No sé qué carajo decir. A ver, bueno, sí. No, re bueno el juego, me encantó, me encantó. Next Fest next week. I really want more playable games to get in the hands of you guys at home, and that's one of them. Check it out. All right, joining me now is Megan from Digital Extremes to talk all things Warframe. Megan, how you doing? I'm so good. My fellow Canadian. I know. We got a lot. I just happen to always have these Canadian teams on the show. I don't know how that works out, right? Okay. We do. Well, we have a great connection. We've also done a lot with Warframe over the years. And I know right now, anyone watching on Twitch for more than 30 minutes, this show is going to get a special Twitch drop, right? That's right. I already have seen people getting it, so it's very exciting. Ah, mira. Loud and proud, Protea, Mirá qué bueno. Si mirás 40 horas de un stream, podés tener el personaje que hace malabares con una pelota. Muy bien. Yo vengo haciendo malabares con las pelotas de que nací. No, 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 no. ¿Por qué? You have TennoCon coming up in July, which is your big. ¿Cómo, Morochita? Es colorada. What's next? What can you tell us? Well, I can't tell too much, but yeah, July 16th, 2022. It's a digital event again this year. Today, actually, we just launched the digital items for it, so you can get some in-game goodies, some really cool cosmetics, some merch, all that really great stuff went live today. But of course, the reason I'm here is to, you know, kind of debut. We have our Tenno Live during TennoCon, which is our big reveal of the night, and we usually do a little bit of a gameplay, a little bit of a demo, and I think a lot of people can suspect what it might be, but I'm here to kind of confirm what it is that Tenno Live is going to show. And what is that? Can I say it? Yes, I think you can. Okay, you're going to get your first look at the Duviri Paradox. Finally! Finally, I know it's been a couple of years. But Duviri Paradox is going to be what Tenno Live is all about, and I'm so happy. The team worked really hard on the teaser you're about to see for it, and I'm just really proud and excited to show it. Awesome. Well, thanks so much for being here on Summer Game Fest. Let's take a look at that right now. Ahí está, ahora van a mostrar eso que dijo ella. La colorada dijo,
My child, my friend. What was No sé qué cosa es el paradox. New dangers. New choices await us now. Todo lo que importa es cómo juegas. For now, dream of who we were and of who we have become. Para mí nos trae algo gorda al final. Sí, van a poner una foto mía, boludo. De Duviri Paradox, el Warframe. ¿Alguno juega el Warframe acá? A ver. ¿Quién juega el Warframe acá? Next, it's time for a new look at Honkai Star Rail, an upcoming open-world space RPG. Yeah, a lot of space today from Genshin Impact Studio Hoyoverse. Otro juego espacial. This studio, pero esta vez con waifus. And this new trailer reveals for the very first time a new and exotic realm players will be able to explore. Ah, mira. Es como el coso, pero en el espacio. No voy a saber el nombre ahora. Listen. You are in a daze right now. You don't know who you are, why you're here. None of that matters. In the near future. El Genshin Impact, ahí está. Genshin Impact, pero en el espacio. You will meet companions who treat you like family and embark on unimaginable adventures. Remember what you feel in this moment. As long as you know in your heart where you're heading. Mirá, tenía una guitarra eléctrica al sable luz. Mira cómo se toma el tecito mientras se explota el mundo. That's the you I like. I have wine to soothe the souls of honored guests. Welcome aboard the Cienjo La Fool. Coming soon. Coming soon. Sí, sí, todo con microtransacciones y todas esas cosas que deja plata. Zenless Zone Zero, their next major new IP. It's a futuristic urban action game. I have to say I'm blown away by what I've seen so far. Zenless Zone A Zero. couple weeks ago, and it has the detail of Genshin Impact with a fast-paced action style. Here is the world premiere of a brand new look at Zenless's notable characters, armed enemies, and world of danger. Ahora, bueno, es lo mismo que Genshin Impact, pero en la actualidad. Mirá, en las ciudades. Pero con lanzamisiles y waifu, ¿no? Obviamente. Y katanas. La edición está interesante igual, ¿eh? Bueno, otro jueguito más del estilo, pero en la Tierra.
Nico Cordara, los juegos buenos salen en la E3, la E3 no existe más. Oh, esto sí quiero, esto sí quiero. Fecha de lanzamiento, hijo de puta, por favor, dale. Fecha de lanzamiento, basta de tráiler, basta de coso. Ya quiero jugarlo, hijo de puta. No, no, porque se ponía violento. Muy bien, el Casey Jones. El calcillón, boludo. ¡Oh! De a 6 jugarlo, boludo. ¿Esto va a ser un quilombo? ¿6 jugadores a la vez, boludo? ¿Cuándo? Fecha. Fecha, Dotemu. Fecha, la concha que te parió. La semana que viene le entramos, muchachos. ¡Ah! Sí, papá, por fin. ¿Qué es esto? ¿Free Fire, boludo? Free Fire 2. Super People. Super People se llama el juego. Jugando con los incas, los mayas y los aztecas. Mirá los argentinos. ¿Qué es eso, boludo? Reescribe la historia. How far will you push humankind? Humankind allows you to shape your Sega, civilization by ¿qué combining está haciendo, Sega? historical civilizations from the ancient to the modern era. One Piece is celebrating its 25th anniversary. One Piece. Las tetas de Nico Robin, las aventuras de las tetas de Nami. Monkey D. Luffy and his crew of pirates are off on their next adventure. This trailer reveals the setting of a mysterious island where Luffy and his Straw Hat crew
become marooned in this exciting upcoming JRPG. The Straw Hat Pirates journeying along. Los piratas del the sombrero de Grand paja iniciaron un viaje a la Gran Línea. Mira eso, una isla. Hay un montón de torres. ¿Y esa luz que va hacia el cielo, qué carajo es? Bueno, vamos a ver qué carajo es. Espera, Luffy. Hay nubes locas que se van al coso. ¡No! ¡Un geyser submarino! Mira a Frankie. ¿Y Sanji? Ahí está. filled with new encounters and hidden mysteries. Mostrame gameplay. Unravel the adventure that awaits in an odyssey beyond imagination. One Piece Odyssey. A mí me gusta One Piece, pero los juegos de One Piece no han sido muy buenos que digamos. Vamos a ver qué onda con este. This August, Soul Hackers 2 from Atlas launches, and we've got your first listen to the English voice cast with this quick new look. Ringo. Take my hand. Espero que no sea otro Moe Show. Es tal cual. Sí, sí, sí. No entiendo por qué sacan tantos juegos de ese estilo. Hay gente que juega, debe haber gente que juega, los japoneses no son muy fanáticos de ese estilo de juego. A mí me parecen... So that's our mission then. Save the world. With so many new games featured across SGF events, you might be wondering how to plan for your summer gaming dreams. NerdWallet can help you find the smartest credit card to reward your gaming. La billetera del nerd, sí señor. ¿Vos sos un nerd? Acá tenés tu billetera. Mira, hay un Epic Mega Sale, papá. Hasta el 75% de descuento. Y tenemos un montón de cupones ilimitados de 25%. Y ahora te regalan el juego del tiburón que se come todo. Tune into the Epic Games Store Twitch channel for our summer showcase on June 10th at 2 p.m. Eastern, 11 a.m. Pacific. We're taking a look at new announcements and updates from PC titles heading to the store this year and beyond. Mira la tele de gaming de Samsung. Para jugar jueguito desde la nube. ¿Dónde está el GTA V? Es verdad, no hay un remake del GTA V todavía. ¿Un remaster?
Mirá el Street Fighter 1. Otro compilado de colección de arcades. Ahí está, mirá. Arcade Stadium 2 de Gascon. You're gonna get hit with the unexpected in Mario Strikers Battle League. In this no-holds-barred, soccer-ish sport, chaos Mira. reigns supreme. So, prepare to do whatever it takes to claim victory. So much fun, it hurts. Mario Strikers Battle League, only on Nintendo Switch. Game rated everyone 10 and up. Mañana se lanza. Hi, my name is Carl and I'm a developer on Metal Hellsinger. You know how in some games where the music's really good, you feel compelled to move and shoot to the beat? But what if you had to? In Metal, the better you are at slaying to the beat, the more intense everything gets. And we have vocal performances from legendary artists like Serge Tankian from System of a Down, so while headbanging isn't mandatory, we do recommend it. Our demo is live now on Steam, Xbox and PlayStation platforms. Después lo probamos, check el it demo out este. And slay to the beat. Después lo testeamos, el de un loco. Hay un demo disponible para Xbox, PlayStation y para PC. Sí, después lo probamos, Este lo probamos hoy a la noche, me parece. Metal Hellsinger. Demo out now. Vamos a probarlo. Vamos a ver qué onda. That one was Metal Hellsinger, coming later this year from Funcom, a rhythm shooter with metal music. And right now, as I mentioned, a demo has launched on PC, Xbox, and PlayStation for you to play for free. Next up, a new game launches tomorrow, The Quarry from Supermassive Games. This spiritual successor to Until Dawn stars David Arquette and an all-star cast. It's getting great reviews, and this is one of those binge-worthy teen horror entertainment experiences where your every choice shapes your story and determines who lives and who dies. Muestran juegos de en medio y sí, Ignacio Levi, no te van a gustar todos los juegos que muestren. Is the most important thing in the world. But if your whole family, you know, like every last one of them decided to jump down the bottom of a well and they're all just hanging on the end of a rope, how can one person be expected to pull them all back out? You can't. You pull on that rope and you're just going to fall right down to the bottom of the well with the rest of them. Bajando el demo del Hell, ahí, miralo, JCI ya. What? The Quarry. There is a lot more to this than you realize. Like what? Kidnapping, murder. Pues este es como los Until Dawn, como los The Dark Pictures. Not a goddamn clue. All right, let's do this. Película interactiva. Who should I call? 911. You mean 911? Meter un tiro de la motocicleta no puede hacer nada, Fabi Subillaga. Lamentablemente. We gotta get out. I'm gonna enjoy watching you die. This isn't a ghost story. It's a creature feature. It's really happening and you're all in it. This is gonna get a little messy.
Ah, no falta nada. A ver si me lo pasaron ese, por eso yo lo había pedido, A shared world survival crafting game from Inflection Games up in Canada. Now it's time to give you a brand new look and deeper look at the game, including its innovative realm card system that lets you impact things like the weather pattern, resources, and challenges in its procedural realms. Here is your exclusive new look. You're alone in the realms, I'm afraid. The portals are a mess. Not even sure if Nightingale made it. Given how fragile you humans are, I'd say that staying fed, dry, and rested should be your priority. If the portal arch is inactive, you'll need to make realm cards from rare resources. Bueno, después me fijo. A ver si me lo dieron. Once you have realm cards, you can activate the Juego de cartas, sí, sí. Beware those. Foul things lurk in the interrealmic void, waiting to get in. Be ready with your axe pick. ¿Qué onda? Dependiendo de las cartas que pongas, ¿es el mundo que se te arma? No entendí. Shadows have offended. Think but this, and all is mended. No entendí. No entendí. The Saints are marching in on August 23rd with Saints the Row. Saints Row that we revealed last year at Gamescom. And today, we're happy to announce the launch of the Boss Factory demo across PC and console, which lets you design and set up your character. And since it's Saints Row, you guys are going to have a lot of fun with this one. Check it out. Guys? You gotta do something to capture people's attention. So what do we build next? Me. No. We are so good at this. Which fool wanna challenge me? Got a pack on your back with a strap, can't relax cause you know there's no guarantee. I ain't never got this effect, don't react to the test of the mass and the cavalry. Stay correct as your majesty, savage, never kneel, never have defeat. Seriously, this is perfect. Dinner and a show, baby. Ah, igualito. Igualito, ¿eh? Los 25 kilos menos, pero sí, igualito. Hacete a vos, Metal, ponele. Mirá, ya está para descargar. Me puedo hacer a mí mismo.
Se juega 60 horas, sale 30 horas armando el personaje. Puede ser, ¿eh? Look at extended gameplay of Warhammer 40K Darktide, Fat Shark's follow-up to the critically acclaimed Vermintide series. Darktide promises intense 4-player co-op action. Es un Saint Row. Enemy hordes to team up against. And it's out on September 13th for PC, on Steam, and exclusively on console on Xbox. A ver, el Warhammer Darktide. ¿Van a poner gameplay o no ponen gameplay? So you're going to restore the coolant and hopefully save the day. Get in, access the operations array, and use the cryonic rods to flush the system. Preferably before something explodes. Head on through the ventilation tunnels and look for an access point. This way. Move it. Bueno, de Quarry no me pasaron, pero sí del Sniper Elite 5. ¡Oh! Chicos, tengo el Sniper Elite 5, para probar. Me olvidé de revisar la página. Y ¿tiene más personalización que el Cyberpunk? Sí, al parecer sí, Este es como el Vermintide o como el Left 4 Dead, boludo. Jugás de a 4 sobreviviendo contra oleadas de bichos, haciendo mini misiones, mientras vas avanzando de una punta a la otra del mapa. Bloober Team is known for psychological games like the medium. Today, they are ready to reveal their latest creation made completely in Unreal Engine 5 for a visceral horror Layers experience. of Fear Let's 3. return to the world of Layers of Fears. Get a dose of this. Someone once said insanity runs in our family. Let it run. Oh, se lo ve interesantito, Mejoraron los muchachos de Bloober Team. They say it's a tale of sadness and guilt of an artist trapped in a place beyond redemption. It's a lie. This is a story of my fear, pain, and hatred, of the horror of my loneliness. And it is mine to tell. Now I see it. All this misery, all this suffering. There was no other way. Shouldn't have. You really shouldn't have. Se lo ve bonito, Hay varias imágenes del 2 y del 1 ahí, I was trapped in this house, bound by this body. Now, I break free. Sí, el segundo Layers of Fear no estuvo tan bueno como el primero. No estuvo tan mal tampoco, pero me gustó más
El primero. This October, Gotham Knights arrives. Batman El is juego de back, Batman sin summoned the Batman. Batman family, Batgirl, Nightwing, Red Hood, and Robin to protect Gotham. To give us an exclusive new look, let's head to Montreal to hear from executive producer Fleur Marty. Hello and warm welcome from WB Games Montreal. I'm Fleur Marty. I'm the executive producer on Gotham Knights. Today, we are thrilled to share more with you on one of our beloved knights, Nightwing. This showcase is the first in our character series, and we're really looking forward to share more with you as we continue working towards our launch on October 25th. So I hope you enjoy the show and stay tuned. Soy Ricardo Tapia. Me ofendí con Batman y por eso seguí mi propio camino. Me compré unas zapatillas nuevas con mi plata de hacer repartos con pedidos ya. Y bueno, y ahora que estoy. Sí, señor. Vengo a defender a la ciudad porque Batman se fue. ¿Y ese que era Blackwing, boludo? Le podés cambiar la apariencia al personaje. Ahora bien. I got this, Bruce. Está muerto Batman, boludo, ahí. ...25 de octubre. That was Gotham Knights, and now we welcome... Es como que quiero agarrar, jugar a Batman y no, de pronto le pongo un traje de lechuza, ¿viste? It's been an eventful day on the internet for Naughty Dog fans, and I think we jinxed ourselves. We were joking about last night, like, watch the assets will leak, and lo and behold, that's what happened. Well, the good news is there's some stuff that hasn't leaked that we have lots to share with you. A ver, Naughty Dog. But first of all, it is it's a big month actually for Last of Us fans because Last of Us 1 and 2 both launched in June, and it's nearing its 2-year anniversary for Last of Us Part 2, which is hard to believe. Yeah, it's crazy. El hombre que hizo mierda Uncharted. Last of Us Part 2, and we still hear from fans. They're still sending us letters and art, and these characters in this journey and this world mean so much to them. And it's just been kind of amazing. Like Last of Us Part 2 early this year passed a pretty big milestone. It sold over 10 million units. And that kind of support, that kind of success, we're so grateful to our fans. It has allowed us to grow as a studio, and now we can take on multiple projects, more than we've ever had at the same time. Multiple projects. Okay, very interesting. So what can Last of Us fans expect in the future from you? Thank you for asking, Jeff. Yes. So one of the things we've mentioned... Que muestre algo de la serie, a ver. Started out as multiplayer mode has evolved due to the team's ambition. They really wanted to do something beyond what we've ever done before at Naughty Dog. And we felt del modo multiplayer. to make it a standalone title. And they've been working on it for the past 2 years. Ambition has grown. And we're not quite ready to... El aliadín, ahí está. Sí, hizo dos juegazos, pero a Uncharted lo hizo mierda. Lo sacó del eje donde estaba, que era buenísimo el Uncharted. But what I can tell you is that this game is big. It's as big as any of our single-player games that we've done, and in some ways bigger. It's got a story. La mina está con cara de ¿dónde está mi hamburguesa? It's got a brand new cast of characters. It takes place at another place, another part of the United States. It's like a city might be somewhat familiar, some people. I'm sure our fans have already figured it out. And it's really cool. And it's being headed by Vinith Agarwal, Anthony Newman, and Joe Pantnati, all veterans of Uncharted and Last of Us. And you're going to see a lot more of this game come next year.
Next year. So I wait till next year to hear more about that one. Okay, well, very exciting. That's Un juego multiplayer es este, chicos. That concept art looks incredible. I can't wait to see Naughty Dog's storytelling fused with multiplayer live game. It's something special. We can't wait to show it either. Okay, well, that's not all. We also have something that I've been reading about on the internet every day, it feels like. Up in Calgary, they're filming the Last of Us show for HBO, right? La serie. Yeah, so for the past year, A ver si muestran algo de la serie. Of Chernobyl fame and HBO to adapt The Last of Us into a TV show. They've been filming, and it's pretty incredible. The stuff I'm getting back. ¿Por qué arruinó Uncharted? Porque lo sacó del eje de lo que era Uncharted. Es la desconstrucción de Nathan Drake el 4, lo hizo mierda. I just can't. I couldn't be proud of, like, again, Craig and that whole crew and everybody that's up. ¿Vas a ver la serie? Obvio, And obvio. the last day of filming is tomorrow. The entire series, last day of filming is tomorrow. Le sacó lo paranormal, lo hizo a Nathan Drake un boludo. Ay, no, bueno, voy a firmar papelitos. Le inventó un hermano de la nada. Yes, I think that really speaks to the kind of collaboration and trust that exists between Naughty Dog and HBO. They invited me to direct one of the episodes. O sea, como videojuego es excelente. Como Uncharted, a mí me dejó debiendo. Mira. Míralo el Mandaloriano. Con Roberta Galleta al lado. Mirá, atrás se ve uno de los chasqueadores. They've thrown themselves at these roles for a whole year. Watching the nuance that they bring to these characters, their relationship on and off camera, I couldn't help but think about Troy Baker and Ashley Johnson. It felt so similar to the chemistry those two actors had when we made the game. And it really feels like this is going to be something special. And I will say this will be the most authentic. No tiene cara de lesbiana, no, Estefan. No dice eso. Like the video game, everything that I've seen, both public and other stuff, makes it feel sort of super legitimate, as you said, and that's awesome to see Joel and Ellie from the front side now for the first time. So we'll see more of that next year. That's coming as well, right? El hermano salió porque el guión lo dijo, boludo. No lo menciona en ninguno de los otros juegos. Y ya te había mostrado que el origen de él con Sally, ya el chabón estaba ahí dando vueltas por Colombia, era otra cosa. Oh, what's up, guys? Oh, hello. Surprise. Mira quién volvió. I know. Hola, vengo a vender NFTs. No. I thought maybe Pedro Bella, but Troy Asher out here from the game, right? So when Craig and I started working on the show, almost one of our very first meetings, we said Troy and Ashley. No es una basura el Uncharted 4, pero para mí salió del eje de lo que era Uncharted. Joel and Ellie, we felt like it was so important that they become part of the show, and it has to be more than just like kind of like a wink to the camera and like a cameo. Okay. These are real roles that we're keeping under wraps for now. But man, I'm bummed that I couldn't be there with you guys when you filmed your stuff. There's been so much stuff I feel like so good on the internet. There's so much like talk about what's being filmed, and I think that's you guys have kept a complete secret that you were up there and you filmed your roles by now, obviously. Well, keeping secrets with this franchise is kind of old hat. Like we've except had for today. Except for the date. It was one of the hardest things for us to do is to not let people know that, because we're so proud of it and the work that we did. We worked hard. The crew. Qué forro, pobre Troy. No, él intentó sacar unos manguitos extra, che. Chicos, a ver. No es tan grave. Knew what it was that they were working on and committed to working on this project because of their fan and their Después se tiró para atrás. Was one of the greatest. It was like I was coming home to friends. Yeah, the attention to detail, the crew was amazing. Bella and Pedro are they're so perfect, and we've been trying to sort of describe that feeling of sort of seeing them in person. It's like the characters coming to life, but it's so much more than that. I feel like I can't fully explain it, but I am so excited to be a part of it, and just I can't wait to see it. I think it is going to be so good. I love the story. I love just being a part of it. I'm so excited about the series and the fact that you guys are going to be in it and undisclosed roles. I'm so fascinated how it's going to sort of bob and weave and you know. Che, y el multi de Last of Us 2, mirá, recién estuve hablando que están haciendo un juego multiplayer así zarpado para el año que viene.
tell you. Manu, So recién sneaky. dijeron All eso. right, well, we're so excited to... Maybe it's already on Twitter by now. Hey, all right, well, let's talk about what was on Twitter earlier today. Lots of talk about the idea, or really what's happening is it looks like you guys are remaking the original game, and this is like a ground-up remake, is that right? That's right. We wanted to give people the definitive version of the first game that wasn't encumbered by any technology. Wanted to find a way to get even closer to our original vision, and we're able to do it on the PS5 and PC. And instead of talking about it, let's. Ahí está, está sofás para PC y coso. Last of Us Part 1. ¿Le agregan contenido? So why'd you leave Boston? Sí, es el tráiler que vimos antes. I've been on quite the adventure, little brother. I reckon it's got something to do with that girl. It's got everything to do with that little girl. El anterior se veía tan bien que no le noto diferencia casi. Cuando salga voy a hacer una comparativa mano a mano, You know, I've never been this close. It's the outside. Ponemos la Play 4 y la Play 5 a la vez, uno al lado del otro, y los chequeamos. Can it? Once upon a time, I had somebody that I cared about. And in this Ah, te world, viene it's incluido el DLC también. get you killed. I can take care of myself. How many close calls have we had? I get into trouble down there. You make every shot count. I got this. Hope you know how to use that thing. I've had some practice. Truly one of my favorite games of the past decade. Guys, what's your reaction to that? Yeah, we hadn't seen that yet. Yeah, you're watching it in real time. Yeah. También para PC, sí, sí, sí. I mean, these performances you did a decade ago. Yeah. You didn't go back in. I mean, you Sí, hay que verlo después en un video porque la compresión lo hace mierda. Take the original animation that we did for the faces and kind of like retarget it on these new rigs that have a lot more fidelity. And then the animators went back and Ahí está, ¿ve? Ahora sí. How much it has changed that you went and you redid the models and rebuilt everything? Everything was rebuilt from the ground up. Same art director, re-art directed the whole thing from the ground up. But the great thing about these faces is that they're closer to the original performance. All the animators went and studied those videos and got it closer to what you did on set. Ponelo más grande a Joel en la tapa en este juego. Dale, no seas hijo de puta, boludo. Se nota el cambio. Sí, se renota. Ahora sí. Por eso lo tenía que poner uno al lado del otro. Porque en mi cerebro es lo que recordás. Ahora sí. No es que lo hacen más bajito, sino que cambia el ángulo de la cámara, chicos. Y la distancia del lente. I actually played it again just to refresh. Por eso varía un poco el tamaño. Parece que es más bajito. I was just a glutton for punishment, and I went straight from playing never part played 1 straight into part 2. And so the last time that I played literally would have been 2 years ago, since we're celebrating the anniversary of part 2 coming out. So I mean, it looks like I'm definitely going to be up for another playthrough with this. I can't wait to go back because it was you guys did such an amazing job on that. Bueno, en septiembre lo volvemos a jugar, muchachos. When you play it, when you see it in motion, it's really night and day. No, en la portada no se ve Joel, boludo. Think of The Last of Us 2 combat, but kind of that back in The Last of Us 1. Well, it's the whole, like, all the new animation system, the new AI system, everything we've learned on, like, Uncharted 4, Last of Us 2, we apply to this, again, to give that definitive version. Just to give a quick shout out, this project is headed up by Matthew Gallant and Shauna Sky. Okay. And you'll hear a lot more about it and see a lot more about it over the coming weeks leading up to the release September 2nd on PS5. Sí, Curtis, en septiembre. Neil, you've talked a lot about games directed by other people. What are you directing? You still making games? Still making games. Okay. I haven't given up my day job. It's a little early to talk about it. Maybe if someone in PlayStation wants to leak it, then we can talk about it now. Otherwise, we'll save it. But you do have a new project. Do have a new project, but we'll save it for another Summer Game Fest. Okay. Okay, well, we'll see. We'll try and save it. All right. Troy, Ashley, Neil, thank you so much for dropping by Summer Game Fest, and I am so excited that The Last of Us is returning, as you said. Bueno, muy bien. ¿Alguien tiene hambre? Thanks, No, Chef. no. Awesome.
All right, well, that is going to do it. Thanks to Naughty Dog and PlayStation for that very special look at The Last of Us and the entire franchise and where things are going. Very, very excited about that. All right, Summer Game Fest continues over the next few days. Coming up right now on this very stream is Day of the Devs with I Am 8-Bit and Double Fine, including an exclusive new look at the planet of Lana. And then the Devolver Digital Showcase. Tomorrow, we've got Netflix Geeked Week, which I'll be co-hosting, and the Tribeca Games Showcase streaming. Bueno, Callisto Protocol, sigo esperándolo. The Xbox and Bethesda Game Showcase. You can stream them all at summergamefest.com. As for me, I'll see you again in August when we are back live in Cologne, Germany for Gamescom Opening Night Live on August 23rd. And then the Game Awards will return in December live from the Microsoft Theater in Los Angeles. And finally, I'm excited to share that Summer Game Fest will return in June 2023 as a digital and in-person event to bring the gaming community together. Quédate con razón los hace la E3. Y porque no hay tanto para presentar. More events and announcements to come. We'll see you soon. Bueno, nos vemos, Roberto. El Callisto Protocol, el tema este de... Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Day of the Devs. Day of the Devs. What? You don't know what Day of the Devs is? Day of the Devs is the greatest and definitely the oldest independent games festival that exists. It was started over 10 years ago by Double Fine Productions and I Am 8-Bit to celebrate the best independent games out there, bring them to you, the fans. We want to bring. Bueno, dijeron que iban a mostrar algo gordo al final. Acá lo tienen, chicos. Lo gordo que dijeron, muchachos. Toma el doble de metal, nada que ver a mí. Primero, tengo el pelo largo. Segundo, tengo la barba larga. Tercero, hablo en castellano. Put on your party hats. I'm supposed to put this on. That's right, everybody. Put on your Bueno, pero esto ya no está dentro de lo que íbamos a cubrir, así que vamos a venir por acá. Everybody. Ahí está. Muy bien. ¿Salió Metal del Futuro? No, para nada. ¿Soplar la velita, gordito? No, no digan eso. Un gordo con una torta, ¿qué más falta? No, dice Jai, por favor. Metal del multiverso. Metal de los 50... No. Hijo de su madre. Terrible. Pero vieron que iban a mostrar algo gordo al final. Tenían razón ahí, no sé quién lo había dicho. Bueno, muchachoides. Nada, ahora a la noche probamos el juego Metal Hellsinger, ¿era? Para que ya lo voy a poner a descargar el demo. Y me parece que vamos a probar el coso, ya que lo tengo. ¿Vieron cuánto está el Call of Duty? 7.000 pesos en Steam. 7.000 pesos en Steam más los impuestos. Olvídate, boludo. Metal Hellsinger. Ahí ya lo pongo a descargar. Sí, señor. Así a la noche lo jugamos. Y me bajo el Sniper Elite en la Play 5 y lo jugamos. $10 lucas con impuestos más o menos. Sí, lo compro para el coso, boludo. Prefiero gastar $60 y jugarlo en la Play. Total, le puedes conectar el mouse y el teclado. Muy bien. Pero bueno, muchachoides. ¿Ya se descargó? Mirá, ya se descargó. No pesa nada. Muy bien. Muchachoides, me tengo que ir a hacer unas cositas antes que se haga más tarde y cierre. El Bayonetta y Bancá no puedo jugar a todo la vez, amigo. Y vamos a probar ¿cómo se llama? El Sniper Elite 5 que me lo pasaron, boludo. Y está por vencer, mirá. Lo tendría que haber jugado hace un mes, boludo. Qué hijo de puta, cómo colgué, muchachos. Bueno, este fue el Summer Game Fest. Mañana creo que hay otra cobertura, pero creo que mañana estoy durante todo el día, así que lo vamos a tener que hacer nada cuando sea. El que sí vamos a cubrir va a ser el de Capcom. El de Capcom, y si puedo, voy a estar cubriendo el de Xbox. Así que
Nada, muchachoides, muchísimas gracias por el aguante. Fuimos 120 y pico personas en YouTube, una locura. 48 personas en Trovo y 7 personas en Twitch. Muchísimas gracias, muchachos, por el aguante. Y se viene el de las Tortugas Ninja. El de las Tortugas Ninja ya me lo compro en Steam, boludo. Ya, mirá. ¿No está en Steam? No tiene precompra, boludo, en Steam todavía. ¿Lo van a lanzar el 16, boludo? ¿La concha de tu madre o no lo van a lanzar? Pero bueno. Bueno, muchachoides, nos vemos a la noche. A la noche que vamos a estar viciando. Vamos a estar probando el Metal Hellsinger y el Sniper Elite 5. Les mando un abrazo inmenso. Muchísimas gracias por el aguante. Y me voy antes de que cierre donde tengo que ir. Chicos, gracias. Nos vemos en el próximo directo. Hasta luego. Adiós. Hasta la vista. Baby.